Bienvenidos, vamos a revisar un ejemplo de abstracción de una clase y encapsulamiento. Entonces, para ello, primero vamos a definir nuestro problema. Para ello, lo que vamos a utilizar va a ser este concepto. Vamos a tratar de abstraer el concepto Charizard. Entonces, Charizard pues, es un Pokémon. Entonces, la abstracción del objeto Charizard en este caso va a ser más sencilla porque tenemos estos datos. Entonces aquí nos están dando ya varios atributos de Charizard. ¿Cuáles son esos atributos? Pues su altura, su peso, tiene un sexo, categoría, habilidad, el tipo, debilidad y bueno, tiene otras características. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abstraer nuestro objeto. Para ello, pensamos que el objeto, en este caso sería Charizard, que pues tiene todo lo que estamos observando aquí, estas características. ¿Y qué puede hacer? Pues al ser un Pokémon, por ejemplo, puede aprender nuevos ataques y puede atacar. Entre otras cosas, que podría, por ejemplo, evolucionar, no sé, hacer algún sonido, etcétera. Entonces, ya que tenemos clara la abstracción de nuestro objeto, vamos a pasar a hacer el encapsulamiento de la clase. Pero antes de realizar el encapsulamiento, recuerden que tenemos que seguir un proceso de ingeniería de software. Entonces para ello tendríamos que llenar nuestro documento poniendo el propósito de nuestra clase, su alcance, sus funcionalidades, realizar determinar qué usuarios van a utilizar nuestra clase, determinar los requerimientos funcionales o las historias de usuario, hacer nuestros diagramas y especificar las herramientas a utilizar y realizar pruebas una vez que tengamos el código. Entonces, una vez que tenemos lleno nuestro documento, procedemos a realizar los diagramas. En este caso, solamente vamos a hacer dos funcionalidades. Tenemos nuestro objeto Charizard y en qué casos va a utilizar nuestra clase. Lo va a utilizar para aprender un ataque y para atacar. Ya que tenemos definidos qué casos de uso va a tener nuestra clase, vamos a desarrollar el diagrama de clases. En este caso, nuestra clase se llamará Charizard. Sus atributos serán los que vimos aquí: altura, categoría, peso, habilidad, tipo, debilidad. Entonces aquí tenemos sus atributos y qué métodos va a realizar nuestra clase. Pues tiene un set para asignar el nombre, un get para devolver el nombre, los dos constructores, nuestro destructor y un método que es aprender ataque y tres métodos que vamos a sobreescribir para atacar de diferentes formas. Una va a recibir la posición del ataque nada más y nos va a devolver el ataque. La otra va a recibir el ataque como tal y va a devolver ese ataque. Y finalmente una nos va a devolver un ataque de forma aleatoria de los que conoce Charizard. Entonces tenemos ya nuestro objeto, nuestra clase, ya tenemos el análisis. Entonces ahora sí pasamos al código. ¿Qué es lo que primero que tenemos que crear? Son los atributos, después realizar las propiedades, realizar los procedimientos o los métodos y finalmente constructores destructores y sobrecargar. En este caso vamos a sobrecargar el método de atacar de esta forma. Entonces vamos hacia allá, vamos al código. Entonces aquí tenemos, bueno, recuerden, para crear la clase inicialmente utilizamos, si estamos en Visual Studio Code, usamos .NET New Console para crear nuestro proyecto. En este caso yo ya no lo voy a crear. Nos situamos en la carpeta donde lo queremos crear y ejecutamos este comando y eso nos va a crear un nuevo proyecto. Entonces, una vez que tenemos el proyecto, vamos a agregar una nueva clase, un nuevo archivo. Aquí le dan en agregar, ponen el nombre de su archivo, de su clase, .c
en este caso sería charizard.cs, y ya pueden escribir su código. Entonces aquí que tenemos la clase Charizard. Esto ahorita no lo estamos utilizando. Tenemos la clase Charizard y vamos a definir una región de atributos. Esto que están viendo aquí es para comentar el código, esto de región y los comentarios. Entonces aquí estamos definiendo los atributos que son double altura, double peso, todos serían privados en este caso, un char que nos diga el sexo, una cadena para definir la categoría, otra cadena de texto para definir la habilidad. Este es un concepto que veremos más tarde, que es una lista de cadenas para definir el tipo. ¿Por qué? Porque el tipo pueden ser dos o más tipos. Después tenemos una lista de cadenas de debilidades, que sería este atributo, que son sus debilidades del Pokémon, igual como es una lista, bueno, lo definimos como una lista de ataques y una cadena de texto, nombre y edad. Entonces, ya que tenemos nuestros atributos, que sería en nuestra clase esta parte, los atributos, y que son los atributos de nuestro objeto, entonces ahora pasamos a definir las propiedades. Para ello tenemos aquí propiedades, y recuerden, aquí estamos utilizando autopropiedades. Lo único que tenemos que hacer es hacer el identificador public, porque esto va a ser accesible desde otra clase. Una cadena de texto, porque altura es de tipo cadena. Con mayúsculas ponemos altura y su método get, y en este caso set va a ser privado. Esto quiere decir que solo nos va a devolver la altura, pero no la puede asignar. Vamos a suponer que ya están predefinidos estos datos y no los puede asignar, por eso en todas estamos poniendo en privado el set, a excepción de ataques, que sí podemos definir ataques, y el nombre también lo vamos a poder definir. Entonces estos serían autopropiedades. Con esto podemos modificar estos valores privados desde fuera de nuestra clase. Después vamos a definir aquí otra propiedad, pero esta sí la definimos un poco más. Esta es otra forma de definirlas. Igual ponemos el identificador de privacidad, después el valor que va a devolver, perdón, el tipo que es, y su nombre, edad, porque edad es entero. Aquí la tenemos. Entonces, recuerden que si ustedes están haciendo esto, o esto de acá arriba, el código por default nos define estas variables aunque no las veamos, pero nosotros lo estamos haciendo para hacer explícita la clase. Entonces aquí nuestro método get va a devolver simplemente la edad, y nuestro método set va a asignar al atributo edad privado el valor que recibamos aquí. Después vamos a otra forma de definir esto, que no sería de esta forma con propiedades, puede ser con setters o getters, y esta es la misma funcionalidad que esto de arriba, solo que aquí ustedes van a definir igual el identificador de acceso, el especificador de acceso, el tipo que devuelve nuestra función, y van a poner la palabra set y su nombre de su atributo, en este caso set nombre, get nombre. Esto es equivalente, bueno, en cierto sentido, a hacer esto. Entonces, si están acostumbrados a utilizar esto, pues esta es una forma, esta es otra. Puede ser una o la otra. No se recomendarían las dos. O inclusive esta es otra tercera forma, que son las autopropiedades. Las tres sirven para lo mismo. Entonces aquí nosotros vamos a recibir un nombre a nuestro atributo de la clase. Accedemos con dis.nombre y le asignamos el valor de nombre recibido acá arriba. Entonces así diferenciamos que este dis quiere decir que es el valor que le pertenece a la clase, y este es el que recibimos. Y en el caso de get, pues simplemente regresamos nombre, que se refiere al de la clase. Podrían aquí poner dis nombre y sería lo mismo. Luego creamos nuestros constructores. En este caso vamos a crear un constructor por defecto que nos reciba parámetros y que ya nos dé estos valores. Aquí estamos creando una lista fuego viento, que es esto que estamos aquí, fuego viento. Aquí otra lista
con las debilidades, que son estas, y por default estamos definiendo un ataque nada más. Entonces esta es la forma de inicializar una lista con valores predefinidos. Entonces aquí inicializamos todos nuestros atributos de la clase. Después tenemos otro constructor, pero este sí va a recibir el nombre y la edad. Entonces igual ya define todos los valores a excepción del nombre y la edad que los está recibiendo de nuestro método cuando es llamado. Después definimos un destructor que simplemente va a mostrar un mensaje en pantalla que Charizard murió. Y los métodos, ¿qué métodos habíamos dicho que iba a tener nuestra clase? Pues va a tener el método de aprender ataque y atacar sobrescrito. Entonces, para aprender ataque, Charizard ataca. El atributo que recibimos es la posición del ataque porque es una lista de ataques. Recuerden que esto es una lista. Entonces vamos a recibir la posición 0, la posición 1 y nos va a devolver esa posición. Entonces aquí está. Recibes la posición que es un entero y entonces decimos ataca y regresamos de nuestro atributo ataques esa posición. Después tenemos aquí otro método sobrescrito ataca con diferentes parámetros. Recuerden, así se hace la sobrescritura, es mismo identificador, diferentes parámetros. Mismo identificador ataca diferentes parámetros, string, int. Entonces esta va a recibir un nombre de un ataque y lo que va a hacer nuestro método es que va a buscar el ataque dentro de ataques y si lo conoce lo va a regresar. Si no lo conoce va a decir que ese ataque no es conocido por Charizard. Y finalmente tenemos otra vez sobrescrita nuestra función ataca, pero esta va a devolver de forma aleatoria un número entre 0 y el número de ataques. Esto quiere decir que va a devolver el ataque aleatorio que nos dé este número, es decir, la posición 0, 1 o la posición que exista dentro de nuestra lista de ataques. Entonces, una vez que tenemos definida nuestra clase, ya está encapsulada, ya tenemos los métodos con los que se puede acceder, cómo se pueden modificar nuestros atributos, entonces hacemos uso de ella en main de otro programa o en otra clase. Entonces aquí vamos a ejemplificar su utilización. Creamos un objeto que se llama miCharizard de el tipo Charizard con la palabra reservada new y llamamos a su constructor por default. Entonces decimos que Charizard va a aprender este ataque, va a aprender este otro ataque, este otro, todos estos los va a aprender. Va a aprender estos ataques. Para llenar, esto va a servir para llenar nuestra lista de ataques que inicialmente solo va a tener un ataque, que es este. Entonces cuando decimos Charizard aprende ataque, lo que hacemos es agregar ataques, ese ataque. Entonces nuestra lista se está llenando. Entonces llenamos nuestra lista con estos ataques y una vez que los tenemos, entonces ahora sí podemos atacar, por ejemplo con el primer ataque. Este sería nuestro primer método sobrecargado que recibe una posición, después ataca de forma aleatoria y ataca con un ataque específico que aquí está. Si le diéramos un ataque que no existe, pues nos va a decir que Charizard no conoce ese ataque. Entonces ejecutamos nuestra clase .NET Run y nos va a devolver ahorita estas funciones. Este es el primer ataque que tiene que ser bola de fuego, un ataque aleatorio y el ataque bola de nieve. Entonces aquí está, bola de fuego, un ataque aleatorio y bola de nieve. Si le dijéramos recuerden que ese, como no existe, pues nos va a decir que Charizard no lo conoce. Entonces nos va a devolver el primero, bola de fuego, otro aleatorio y después que el tercer ataque no es conocido. Entonces este sería el ejemplo de encapsulación de una clase y sería todo.